Buenas noches, soy Víctor Solano, @Solano, y esto es Economía Capital, el programa de economía, negocios y mundo digital del canal Capital. Hoy, como todas las noches, me acompaña Alfonso Castro. Hola Víctor, gracias. Pues hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar hablando sobre el tema de las pensiones, que se dicen muchas cosas. Nos vamos a pensionar, el dinero de las pensiones, ¿dónde está quedando? ¿Se cerrará o no se cerrará Colpensiones? ¿Se cambiará el modelo? Todo eso lo vamos a discutir hoy con dos invitados muy especiales, Víctor. Pues sí, Alfonso, hoy tenemos a dos pesos pesados para entender el tema de las pensiones en Colombia. Cada uno de ellos representa a instituciones que tienen propuestas de reforma pensional. Entonces nos acompañan Leonardo Villar Gómez, él es el director ejecutivo de Fedesarrollo, y Jorge Llano, el director de estudios económicos de Asofondos. A ambos, bienvenidos a Economía Capital. Y empecemos, Leonardo, si le parece, hablando un poquito de, ¿es viable el sistema pensional actual que tiene Colombia? Bueno, el sistema pensional que tenemos en Colombia tiene muchas falencias. Lo primero que hay que decir es que es tremendamente inequitativo y tiene una cobertura muy baja. En realidad, de cada 100 personas mayores que hay en Colombia, apenas 24 tienen una pensión. ¿Cuánto es más o menos la población mayor en el país? Depende de cómo se mida, pero del orden de 5,5 millones de personas mayores y menos de 2 millones tienen una pensión. A veces cuando se mira el número de pensiones asignadas, aparece como si el porcentaje fuera un poco mayor, pero eso surge de que hay personas que tienen más de una pensión, hay personas que tienen pensiones a pesar de ser jóvenes, personas de 50, 55 años que tienen una pensión, pero si se toman las personas mayores de 65 años, el porcentaje es apenas un poco inferior a 1 de cada 4. En ese sentido, es un sistema que tiene muy baja cobertura y que, paradójicamente, teniendo muy baja cobertura, le cuesta muchísimos recursos al Estado. Más o menos de 100 pesos que le pagamos en impuestos al gobierno nacional, todos los colombianos, entre lo que pagamos de IVA, de impuesto de renta, todos los impuestos que le pagamos al gobierno nacional, se van 27 pesos en cubrir el déficit pensional. O sea, casi una tercera parte de los recursos de los impuestos del gobierno tienen que irse a cubrir el problema del déficit pensional. En ese sentido, es un descalabro fiscal, es un problema que genera unos costos enormes, que tiene mucho que ver con las dificultades de las finanzas públicas y que, increíblemente, teniendo semejante costo, no cubre las pensiones, sino de una cuarta parte de la población. Así es, Leonardo. Y una de las cosas que más inquietudes despierta justamente es algo que reveló el Departamento Nacional de Planeación, y es que de cada 100 pesos que salgan del presupuesto para las pensiones en las pensiones de reparto, el grupo de pensiones de personas con más altos ingresos recibe 87 pesos de estos 100, mientras que del grupo de personas con menos ingresos reciben 2 pesos. ¿Por qué ocurre esto, Jorge? Bueno, esto ocurre por varias razones, pero el primordial es que las pensiones en el sistema de reparto, en el sistema público, están altamente subsidiadas. Se habla de subsidios para alguien que gana 19 millones de pesos, de cerca de 1.000 millones de pesos por persona. Pero esto no es lo peor. Lo que está ocurriendo en el sistema de reparto es que la gran mayoría no se va a pensionar. Cerca del 90% no va a lograr una pensión. A esta población no se le está reconociendo ningún interés por sus aportes. Cuando llega la edad de pensión, le devuelven sus aportes ajustados a la inflación sin ninguna rentabilidad. Mientras que el 10% que sí se pensiona, que son quienes estuvieron más tiempo en la formalidad, quienes tuvieron unos ingresos más altos, están recibiendo subsidios que van desde 88 millones hasta 1.000 millones de pesos. Lo que ha dicho incluso, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, es que ese sistema es como un Robin Hood al revés, que coge la plata de los pobres para pasársela a los ricos. Sí. Y esto es algo que, por supuesto, toca reformar en línea con lo que decía Leonardo, de la altísima inequidad que se ve en el sistema de pensiones, particularmente en el sistema de reparto, dado que el sistema de ahorro individual, pues lo que ahorra la persona es lo que recibe tanto en pensión como de evolución. En rendimientos. Ajá. Buenísimo. Ahí, Jorge, vamos a
a ir, Víctor, si le parece, Sí. a explicar esos dos sistemas que han comentado bajo los cuales hoy en día nos podemos pensionar en Colombia. Vamos a ir con esos datos en pantalla, pero quizá queremos explicar cuál es el régimen de prima media y cuál es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Ahí los tenemos en pantalla. El régimen de prima media, lo voy a leer, Sí. es el mecanismo mediante el que los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, o en su defecto, la indemnización sustitutiva, también denominada devolución de saldos, según lo establecido en la ley. Esto es fuente de Colpensiones. Si ustedes aquí nos quieren hacer cualquier aclaración. Y el siguiente es el régimen de prima media, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es un régimen de ahorro individual del Sistema General de Pensiones, que es gestionado por los fondos de pensión, en el cual cada persona se financia su propia pensión según la cantidad de recursos que ahorre a lo largo de su vida laboral o de cotizante. Eso es la fuente de gerencia.com. Así es. Aquí lo que vemos, no sé si tengan algo que comentar a esas definiciones de los conceptos. Sí, a mí me gustaría comentar un tema con el régimen de ahorro individual, y es, para la gran mayoría o para una parte importante, sí depende exclusivamente del ahorro, pero hay un subsidio muy importante que se da para aquellos afiliados que fueron muy juiciosos en el sistema, trabajaron y cotizaron por 1.150 semanas, esos son 3 años menos que el régimen de reparto o que Colpensiones, y si no lograron el capital suficiente para pensionarse, se les pone la diferencia para que se puedan pensionar con un salario mínimo. Y esto es un mecanismo muy importante porque todos estamos contribuyendo para esa solidaridad que existe en el sistema. Pero hablaba ahorita Leonardo y quisiera ir con otra cifra nuevamente, compartir esta cifra del déficit que ha tenido que cubrir el Estado, lo que ha tenido que destinar el Estado, que suma 41.1 billones de pesos, lo que ha tenido que destinar el gobierno. Usted hablaba un poco, Leonardo, al principio de ese déficit y de lo que está generando ese impacto en las finanzas del gobierno. Sí, yo creo que ahí hay que hacer una distinción dentro de lo que se llama régimen de prima media. En el régimen de prima media, que a mí me gusta más llamarlo el régimen de beneficios definidos, hay dos componentes muy diferentes. Uno es el que todos conocemos, que es el Sistema General de Pensiones a través de Colpensiones, y otro es los regímenes especiales que tiene el Estado, y en particular los que tuvo el Estado durante muchos años y que afortunadamente se han ido acabando. Aproximadamente de esos 41 billones de pesos de déficit, 10 billones corresponden al déficit de Colpensiones. El resto, los otros 30, o sea, casi 3/4 partes del déficit total, corresponde a regímenes especiales que son los que tienen ex magistrados, ex congresistas, ex funcionarios de algunas entidades públicas, que afortunadamente hoy ya no pueden pensionarse con esos regímenes. Hoy, a partir de una reforma constitucional que se hizo en 2005, se estableció que solamente hasta 2014 podrían pensionarse nuevas personas con regímenes especiales y que los demás entrarían al régimen general. Los únicos regímenes especiales que quedaron fueron, en esencia, dos. Uno, el de los militares y policías, que tiene unas características muy particulares, y otro, el de los maestros, que por alguna razón que yo nunca he podido entender, tiene una característica, y es que los hombres pueden pensionarse a los 57 años, las mujeres tienen la misma edad de pensión del régimen general. La única diferencia entre el régimen de maestros y el régimen general es la edad de pensión de los hombres, que es inferior a la del régimen general. Pero me parece importante esa distinción porque la mayor parte de los subsidios se va a través de esos regímenes especiales y afortunadamente se van a acabar, ya no hay se pensiona a través de esos regímenes. Pero esos regímenes van a ir desapareciendo a medida que las personas que ya se pensionaron a través de ellos vayan falleciendo. Desde ese punto de vista, un tiempo importante, creería uno, ¿no? el problema es cómo financiar esas pensiones que desafortunadamente por jurisprudencia de la Corte Constitucional no se puede modificar. Esas ya están asignadas,
ya son un hecho cumplido y simplemente hay que pagarlas mientras vivan las personas y a sus sustitutos en el momento en que ellos mueran. En esos casos, a mí me parece que hay que pensar en que por lo menos esas personas que ganan a veces pensiones de 20, de 30 millones de pesos, paguen impuestos. ¿Cómo pagaría un asalariado que ganara ese tipo de remuneración? Hoy en día no solamente ganan unos pensiones enormes, subsidiadas totalmente por el Estado, sino que además son pensiones sobre las cuales no pagan impuestos. Creo que hubo un primer elemento en el cual creo que hay bastante consenso, al menos entre los economistas, por decirlo así, entre los que hemos estudiado los temas de finanzas públicas, sí, es que no tiene ninguna justificación que las pensiones altas no estén pagando impuestos. El otro tema, que es el tema al que se refería Jorge, es el tema de las pensiones que asigna Colpensiones, donde también para las pensiones más altas, para las personas que han cotizado con mayores salarios y después terminan teniendo pensiones más altas, se generan unos subsidios importantes, porque el cálculo de la pensión, el porcentaje que se da, se calcula sobre el salario de los últimos 10 años, y se da un porcentaje que es mayor a lo que corresponde a lo que sería el resultado de esas cotizaciones capitalizadas. Puesto en otros términos, lo que asigna Colpensiones es mayor a lo que pagaría lo que se le pagaría a esa misma persona si hubiera estado en el régimen privado de pensiones. Sí, pero y eso nos lleva también a otra de las grandes inquietudes que nos han llegado vía redes sociales, a @Alfonso Castrocit, a @Solano, y con el hashtag de Economía Capital, y es la edad de las pensiones. Creo que todos tenemos inquietudes si nos vamos a pensionar, si nos van a aumentar la edad de las pensiones, y ahí justamente la pregunta que nos ha llegado de los televidentes, de los usuarios en redes sociales ¿es necesario aumentar la edad de las pensiones? ¿Ustedes en particular desde Asofondos están pidiendo que se aumente la edad de las pensiones? Nosotros hemos sido muy enfáticos que la edad de pensión, si bien es un factor importante, hay muchas prioridades antes de modificar la edad de pensión. Y acá quiero hacer una claridad. Por ejemplo, lo decía ahora Leonardo. Uno de los grandes problemas es la fórmula de cálculo del régimen de reparto. Coger los últimos 10 años es algo muy desigual. Una persona que cotizó toda su vida por 10 salarios mínimos va a tener exactamente la misma pensión que alguien que cotizó un salario mínimo por 15 años y en los últimos 10 años se subió a 10 salarios mínimos. Claramente la primera persona ahorró mucho más, debería recibir una pensión más alta, pero no está ocurriendo hoy en día. Y esa es la principal fuente de las desigualdades, la principal fuente de esos subsidios que hemos hablado de los 1.000 millones de pesos para la persona que gana 19 millones de pesos. Creemos que eso es mucho más importante. Pero esto le agrega una cosa adicional. El tema de la edad y el tema de los parámetros se vuelve mucho más importante cuando tenemos un sistema de reparto vigente. El sistema de reparto es inviable aquí y en cualquier parte del mundo. Y eso ha llevado a, por ejemplo, países como los europeos a que tienen que hacer reformas cada 5 años, subiendo edades, subiendo semanas de cotización, subiendo la cotización, el valor de la cotización. Para darles un ejemplo rápido, en España se cotiza el 28% del salario, acá es el 16%, allá es el 28%, allá se cotiza por 36 años, se tiene que cotizar por 36 años, y la pensión es más baja a las pensiones que puede dar acá en Colombia con relación a los ingresos, ¿sí? Y cotizan 10 millones de personas más en España, y el sistema de España hoy está en crisis, porque los sistemas de reparto no son viables. Y solo para terminar, los sistemas no son viables por una razón puntual. Los países están envejeciendo a una tasa muy acelerada, sobre todo los países como Colombia, donde el sistema de reparto utiliza las cotizaciones de los jóvenes para pagar a los adultos mayores, ¿sí? Pero cuando un país envejece, pues ya no hay suficientes jóvenes para pagar. Eso quiere decir que mi generación, por ejemplo, cuando llega la edad de pensión, no va a tener quien pague sus pensiones. Pero Jorge, entonces miremos precisamente, recuerden que nosotros tenemos una sección que es el tweet. Y vamos a analizar un tweet que justamente habla sobre esto.
Es un tuit de Colpensiones y dice así: en el régimen de prima media se obtiene una tasa de reemplazo del 65%. En el régimen de ahorro individual es del 40%. Es decir, si el salario de un trabajador es 1 millón de pesos, en Colpensiones su pensión sería en promedio 650.000 pesos, mientras que en fondos privados de 400.000. Jorge, su opinión, bueno, empecemos con Leonardo. Su opinión sobre este tuit de Colpensiones. Yo quisiera aprovechar el tuit para hacer un comentario un poco más general, y es la importancia que tienen las edades de pensión. El tuit tiene un problema, tal como está escrito, y es que calcula unos casos particulares de cuánto sería la tasa de reemplazo y cuánto sería la pensión de una persona que tiene ciertas características. El caso específico, no sé si sea un tuit reciente o viejo, pero el caso específico muestra una situación imposible, porque muestra una situación de pensión por debajo del salario mínimo, cosa que constitucionalmente está prohibida en Colombia. Bueno, perdón, entonces, es un tuit del 6 de julio de este año. Hay un error, claramente. Okay. Y entonces, solo un tema ahí. La pensión para esa persona sería exactamente igual en los dos regímenes, que sería 781.000 pesos, el salario mínimo. Okay. Entonces ahí me parece que es importante hacer esa aclaración. En ese caso, la pensión es un salario mínimo en cualquiera de los dos casos. Ahí yo haría una distinción. En el caso del gobierno, el subsidio implícito que tiene, porque la plata que se ahorró no alcanzó para darle una pensión de salario mínimo, se le da un subsidio. ¿Quién le da ese subsidio? En un caso, el gobierno le está dando el subsidio a través de Colpensiones. Hay que recordar que Colpensiones recibe un aporte del gobierno muy, muy grande anualmente, del orden de 10 billones de pesos. En el caso de el Asofondos, o de los fondos, mejor, de los fondos privados, el subsidio se lo estaría dando el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es los mismos trabajadores. Todos los trabajadores contribuimos, cuando estamos en un fondo privado de pensiones, a ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima, cosa que tiene una parte buena y tiene una parte mala, porque muchas de las personas que contribuyen a ese fondo son personas que al final no alcanzan los requisitos para tener acceso a la pensión mínima, y por lo tanto tienen que contribuir, pagar un impuesto, entre comillas, para ese fondo, y después no se benefician de ese impuesto. Pero yo quisiera aprovechar para volver sobre el tema de la edad, que es, la edad es algo absolutamente fundamental en la definición para los temas de pensiones. En el caso de los fondos de capitalización individual, de los fondos privados, el problema de la edad no es que la gente se pueda o no se pueda jubilar. El problema es que si uno se jubila muy joven, como pasa relativamente en Colombia, termina capitalizando y contribuyendo al fondo durante un periodo que, digamos, va entre los 25 años y los 57 años en el caso de una mujer, que es un periodo relativamente corto en la vida, y después esa mujer típicamente vive desde los 57 hasta los 83, 84 años. O sea, le van a pagar una pensión durante más tiempo de lo que fue el tiempo en que contribuyó, y eso lo que va a implicar, en el caso de un fondo de capitalización, es que esa pensión va a ser irrisoria. Típicamente, para una mujer en esas condiciones, con una contribución normal, típica en Colombia, va a recibir más o menos una tercera parte de los montos de salarios sobre los cuales estaba contribuyendo. La tasa de reemplazo va a ser del orden del 30%. Entonces, se vuelve muy difícil mantener una edad tan baja. Sí. En el caso de los fondos públicos, como Colpensiones, el problema es que va a ser el gobierno el que va a tener que pagar el excedente, porque hay que pagárselo durante demasiado tiempo. Entonces, en cualquier caso, hay un problema que se genera cuando uno tiene una edad de vida, una expectativa de vida que se ha ido alargando muy pronunciadamente en los últimos 50, 60 años, como en Colombia y en todas partes del mundo, y pretende que se viva durante más tiempo con las pensiones y cotizando durante menos tiempo. En ese sentido, es que es absolutamente fundamental, a mi juicio y a juicio de Fede Desarrollo, que la edad de pensión se vaya ajustando gradualmente. En Colombia la expectativa de vida aumentó 8 años en los últimos 25 años, y la edad de pensión se aumentó en 2 años. Yo quisiera ahí proponerles que nos cuenten muy rápidamente, porque ambas entidades, y vamos corriendo ya contra el tiempo, Víctor, ambas entidades han hecho propuestas de reforma pensional.
Y hay posturas similares y hay posturas en las que no están muy de acuerdo. Si las pudieran resumir muy rápidamente, Jorge, ¿cuál sería la postura de Asofondos frente al tema de una reforma pensional? Yo creo que hay bastantes elementos que estamos de acuerdo con Fedesarrollo. Y en particular hay uno importantísimo y es, vamos a reducir, en el caso de ellos, reducir los subsidios en las pensiones, en las pensiones altas, nosotros los vamos a eliminar para utilizar ¿Ustedes esos proponen recursos eliminarlo? de las pensiones altas. Ya. Solo subsidios en la pensión de salario mínimo. Pero esos recursos que uno deja de destinar a las personas de más altos ingresos, destinarlas en gran parte a los viejitos más vulnerables. Esto es la población CISBEN 1 y 2, que está prácticamente en la indigencia y que hoy, gracias al programa de Colombia Mayor, recibe un ingreso, pero es un ingreso de 75.000 pesos que creemos que se debe aumentar hasta la línea de pobreza. Eso en grandes rasgos es además algo que nos parecemos bastante. ¿En qué nos diferenciamos? Y creo que nos diferenciamos en dos elementos. Toca, Jorge, Muy rápido. Qué pena. Dos elementos. Uno es en la construcción de la propuesta y el otro las implicaciones que esto tiene. La construcción de nuestra propuesta se hizo a partir de un análisis muy riguroso, ¿sí? Donde los números primero se hicieron las simulaciones para luego sacar una propuesta de pensiones, ¿sí? Se corrió y se miró el modelo hasta el 2055, se miraron todas las variables y ahí salió una propuesta de nosotros. Como lo hemos visto en Fedesarrollo, no hemos visto todavía las simulaciones de lo que están proponiendo, cuánto cuesta y cuántas implicaciones tiene. Esa es una. Pero para cerrar la otra que es más grande. Contrapuntero. Solo para una que es más grande. En eso no considero que sea válido el comentario. Hay pero- una diferencia muy grande y es la siguiente. La propuesta de nosotros va en línea con la solidez de los sistemas pensionales. Un sistema sólido es un sistema que ahorra. No importa si la prestación es definida o no, sino es un sistema que ahorra. Dinamarca, Holanda, son sistemas que ahorran y son sistemas sólidos. Un sistema como Grecia, por ejemplo, que es, si uno mira la gráfica de la OECD, es el que menos ahorra, lleva a la crisis que Pero vimos en Jorge, Grecia. démosle espacio a Leonardo para que en un minuto nos... Sí, yo cierren. el primer comentario no lo comparto, no lo puedo aceptar de que la propuesta de Fedesarrollo no tuvo los números correspondientes. Sí los tiene, pero No los hemos la visto. diferencia fundamental surge de que en Fedesarrollo consideramos que el subsidio para las personas de más bajos ingresos debe generalizarse con un nivel de apoyo a través de Colombia Mayor totalmente que cobije a toda la población, que pague un monto mayor de lo que hoy paga Colombia Mayor. Para la parte de ingresos correspondientes a un salario mínimo, lo que decimos es que todo el mundo cotice a Colpensiones hasta por un salario mínimo y en esa parte no existe la competencia entre Colpensiones y los fondos privados de pensiones. Hasta un salario mínimo todos contribuyamos el porcentaje que corresponde a Colpensiones y lo que sea por encima de un salario mínimo, obligatoriamente todos lo aportemos a un fondo privado de pensiones. Bueno. Eso conduce a que los subsidios para personas de ingresos altos desaparezcan, en eso somos iguales, conduce a que haya una remuneración adecuada para las personas que ganan, que son la mayor parte de los colombianos que tienen pensión entre 1 y 2 salarios mínimos. Ahí nos toca mirar que esas personas ganen más en la medida en que contribuyen más, que es algo que no sucede actualmente con el sistema ni de Colpensiones ni de los fondos privados de pensiones. Perfecto. Víctor, se nos acaba el tiempo, el tema es apasionante, creo que los tendremos que mucho más invitar para nuevamente porque hay mucho para conversar, la preocupación está ahí, Sí. nos despedimos y Los invitamos entonces a que sigan esta conversación sobre las pensiones con el hashtag Economía Capital. Los esperamos la próxima semana. Somos Alfonso Castro y Víctor Solano en Economía Capital.